Era 1923. Florence Scovel Shinn estaba sentada en su consultorio cuando una mujer entró desesperada. Su nombre era Esperanza. Ella había estado intentando durante 7 años manifestar abundancia. Leía todos los libros, hacía todas las declaraciones. Pero no solo el dinero no llegaba, sino que la situación empeoraba cada vez más. Florence escuchó a Esperanza hablar por 20 minutos. Entonces, hizo una pregunta que cambiaría todo. Dime una cosa. Cuando piensas en el futuro, ¿cuál es la primera frase que viene a tu mente? Esperanza respondió sin pensar. Yo intento, pero es difícil. Florence cerró los ojos, respiró profundo y dijo: Encontré el problema. Estás usando la palabra más peligrosa del universo espiritual y ella cancela absolutamente todo. En los próximos minutos vas a descubrir cuál es esa palabra que el 99% de las personas repiten sin saber que está bloqueando toda la abundancia. Florence pasó 40 años estudiando esto y lo que ella descubrió fue impactante. Antes de continuar, necesito que entiendas una cosa sobre Florence. Ella no enseñaba teoría. Ella observaba resultados. Y la palabra que voy a revelar fue responsable por mantener personas en pobreza por décadas, hasta que Florence mostró el antídoto. Si estás viendo este video ahora, no es coincidencia. Florence decía que no existen coincidencias, apenas encuentros marcados por el alma. Entonces presta atención, porque esta información puede cambiar literalmente todo en tu vida financiera. Vamos allá. Volviendo con Esperanza, Florence pidió que ella repitiera la frase: Yo intento, pero es difícil. Y entonces Florence reveló: La palabra que está destruyendo tu vida es intentar. Siempre que dices yo intento, el universo escucha así: yo no consigo, pero voy a fingir que sí. Esperanza se puso pálida. Florence continuó: intentar es el lenguaje de la duda, disfrazada de entrega, y el universo no responde a dudas. Él responde a declaraciones. Florence explicó que cuando dices yo intento ahorrar, el universo entiende yo no consigo ahorrar. Cuando dices yo intento manifestar, el universo lee yo no voy a manifestar, pero voy a hacer de cuenta. La palabra intentar carrega dentro de ella la energía del fracaso anticipado. Es una palabra cobarde. Una palabra que ya acepta la derrota antes de la batalla comenzar. ¡Ánimo! Florence mostró a Esperanza algo que estaba escrito en su libreta personal. Una anotación de 1918. Hoy percibí: intentar es el hábito lingüístico de los que nunca manifiestan. Hacer es la declaración de los que siempre reciben. Esperanza preguntó: Pero Florence, yo necesito hacer entrega, ¿no necesito? Y aquí viene el giro que impactó a Esperanza. Florence respondió: entrega sí. Intento no. Entrega es acción con fe. Intento es acción con miedo. El universo siente la diferencia. Florence entonces reveló una técnica que cambiaría la vida de Esperanza para siempre. Ella llamó de declaración de la eliminación. Toda vez que Esperanza sintiera la palabra intentar viniendo, ella debería sustituir por yo hago, yo soy, yo tengo. No era apenas cambiar palabras. Era reprogramar la mente subconsciente para el modo de certeza absoluta. Como la fe que le tenemos a la Virgen de Guadalupe. Entonces Florence pasó a Esperanza una lista de frases fatales. Frases que ella llamó de bloqueos espirituales. Y aquí está la lista completa. Graba cada una de esas frases en tu mente, porque si usas alguna de ellas, estás bloqueando prosperidad sin saber.
Frase fatal 1. Yo intento. Pero... Florence decía. El pero apaga todo que vino antes. Frase fatal 2. Es difícil para mí. Florence explicaba. Cuando declaras dificultad, creas dificultad. Frase fatal 3. Me gustaría tener. Florence alertaba. Me gustaría es el tiempo verbal de los que nunca tienen. Frase fatal 4. Ojalá que. Florence enseñaba. Ojalá es el lenguaje de la incerteza, no de la fe. Frase fatal 5. Si yo consigo. Florence revelaba. Si es la palabra que coloca condiciones donde Dios no coloca. Frase fatal 6. ¿Quién me dera? Florence insistía. Eso es lamento, no declaración. Frase fatal 7. Yo necesito, pero no tengo. Florence cortaba. Decretas la falta cada vez que dices eso. Esperanza comenzó a percibir. Ella pasaba el día entero usando esas frases. Era un bombardeo constante de declaraciones negativas. Florence entonces reveló algo que dejó a Esperanza en lágrimas. ¿Sabes cuántas veces bloqueaste tu prosperidad hoy? Conté mientras hablabas. 83 veces en 20 minutos. 83 declaraciones contra ti misma. 83 cerraduras en la puerta de la abundancia. Esperanza preguntó. Pero Florence, todo el mundo habla así. ¿Cómo voy a cambiar eso? Y aquí Florence entregó la llave de oro. Ella dijo, no necesitas vigilar cada palabra. Necesitas reprogramar la raíz. Y la raíz es tu identidad espiritual. Florence entonces enseñó a Esperanza lo que ella llamó de método de las 3 sustituciones. Era simple, pero poderoso. Sustitución 1. Toda vez que fueras a decir yo intento, di yo hago o yo declaro. Sustitución 2. Toda vez que fueras a decir es difícil, di es posible para mí, porque Dios en mí todo puede. Sustitución 3. Toda vez que fueras a decir me gustaría, di yo tengo o yo recibo ahora. Florence explicó. En los primeros días va a parecer extraño. Tu mente va a resistir, pero persista, porque lo que estás haciendo es entrenar tu subconsciente para hablar la lengua del universo. Y el universo solo habla una lengua, la lengua de la certeza absoluta. Esperanza salió del consultorio aquel día con una misión: eliminar completamente la palabra intentar de su vocabulario. Florence pidió que ella volviera en 30 días. Y lo que aconteció en ese un mes fue extraordinario. Esperanza comenzó a entrenar. Toda vez que iba a decir yo intento, ella pausaba, respiraba y reformulaba. Yo hago, yo consigo, yo recibo. Al comienzo era mecánico, pero en la segunda semana algo cambió. Esperanza percibió que no era solo el lenguaje que estaba cambiando, era la energía. Ella se sentía diferente, más firme, más confiante, como si hubiera finalmente encontrado su voz espiritual verdadera. En el 21º día aconteció el primer milagro. Esperanza recibió una propuesta de trabajo de la nada. Una ex colega ligó, ofreciendo sociedad en un negocio. El salario era el triple de lo que ella ganaba. En el 25º día, un primo que debía dinero hacía 5 años apareció para pagar. En el 30º día, cuando Esperanza volvió al consultorio de Florence, ella estaba irreconocible. Su rostro brillaba. Florence preguntó, ¿qué aconteció? Esperanza respondió, yo me torné una persona diferente. No es solo el dinero que llegó, es que yo me siento diferente. Yo me torné alguien que recibe, no alguien que intenta recibir. Florence sonrió y dijo, ¿entendiste el secreto? Prosperidad no es sobre hacer, es sobre ser. Florence entonces reveló a Esperanza algo que pocos sabían. Ella contó que en 1913,
Ella misma pasó por eso. Florence estaba comenzando su trabajo espiritual, pero vivía diciendo, yo intento ayudar a las personas. Un día, ella tuvo un sueño. En el sueño, apareció una figura de luz que dijo, Florence, pare de intentar, comience a hacer. Porque intentar es el lenguaje de los débiles. Hacer es el lenguaje de los elegidos. Florence se despertó temblando y aquel día hizo un juramento. Nunca más usaría la palabra intentar y no lo hizo. Si lees todos los libros de Florence, te darás cuenta. En ningún momento ella dice, yo intento. Ella siempre dice, yo sé, yo declaro, yo decreto. Porque Florence entendió que la palabra no es solo sonido. Palabra es comando espiritual. Pero Florence no se detuvo ahí. Ella fue más profundo. Descubrió que existen palabras que son bloqueos ocultos, palabras que parecen inofensivas, pero cargan veneno espiritual. Voy a revelar ahora 5 de esas palabras que Florence prohibió completamente. Palabra prohibida 1. Espero. Florence decía, esperar es adiar. Dios no quiere que esperes. Él quiere que recibas. Palabra prohibida 2. Tal vez. Florence explicaba, tal vez es fe dividida a la mitad. Y fe dividida no manifiesta nada. Palabra prohibida 3. Difícil. Florence insistía. Cada vez que dices difícil, creas resistencia donde no existe. Palabra prohibida 4. Imposible. Florence alertaba. Imposible es la palabra que niega a Dios, porque para Dios nada es imposible. Palabra prohibida 5. Falta. Florence enseñaba. Nunca declares falta. Declara. Abundancia llegando. Florence le enseñó a Esperanza algo que ella llamó la ley de la palabra sustituta. Funciona así. Para cada palabra prohibida, existe una palabra de poder que la sustituye e invierte la energía. Espero se convierte en recibo ahora. Tal vez se convierte en con seguridad. Difícil se convierte en fácil para mí, porque Dios en mí todo facilita. Imposible se convierte en posible en Dios. Falta se convierte en abundancia infinita llegando a mí. Florence le dijo a Esperanza, entrena esto todos los días, no por obligación, por amor a tu propia alma, porque tu alma merece hablar la lengua de la victoria, no la lengua de la derrota. Esperanza preguntó, Florence, ¿pero qué tal si se me olvida? ¿Qué tal si vuelvo a hablar incorrectamente? Florence respondió con una historia. En 1916, Florence atendió a un hombre llamado Tomás. Él era abogado, rico, pero infeliz. Tomás quería éxito espiritual, pero vivía quejándose. Florence hizo con él el mismo proceso, eliminar palabras tóxicas. Al principio, Tomás iba bien, pero al 10º día, volvió a sus viejos hábitos. Comenzó a decir de nuevo, yo intento, pero es difícil. ¿Y sabes qué pasó? Todo lo que había comenzado a moverse en su vida se paró. Florence llamó a Tomás para una conversación seria y dijo algo que lo cambió todo. Tomás, el universo no tiene paciencia infinita. Cuando comienzas a hablar el idioma correcto, el universo se moviliza, los ángeles se mueven, las puertas se abren. Pero si vuelves al idioma de la duda, todo se cierra nuevamente, porque el universo necesita tener certeza de que estás listo. Tomás quedó en shock. Florence continuó. Entonces elige ahora. ¿Vas a ser alguien que intenta vivir en la abundancia o alguien que vive en la abundancia? Tomás entendió.
Él nunca más volvió a las palabras antiguas. Y 6 meses después, se convirtió en socio del mayor despacho de abogados de Nueva York. Florence anotó en su libreta personal: Tomás aprendió que la palabra es una puerta. Puedes abrir o cerrar con ella. Pero una vez que conoces el secreto, no puedes más fingir que no sabes. Ahora viene la parte que va a cambiar tu vida, hoy. Florence creó un decreto de reprogramación lingüística. Ella enseñó este decreto para solo 12 personas mientras estaba viva. Pero antes de morir, ella pidió que fuese compartido con quien estuviera listo. Entonces aquí está el decreto completo. Léelo en voz alta ahora, si es posible, o léelo mentalmente con intención absoluta. Yo decreto que a partir de ahora, mi boca habla apenas el idioma de la abundancia. Yo elimino de mi vocabulario las palabras intentar, difícil, imposible, tal vez, falta, espero. Yo sustituyo por hago, fácil, posible, con seguridad, abundancia, recibo. Mi palabra es decreto. Mi voz es poder. Mi subconsciente ahora habla apenas la verdad divina. Está consumado. Así es. Amén. Florence decía que ese decreto debería ser repetido por 7 días seguidos. De preferencia, al despertar. Porque al despertar, el subconsciente aún está abierto. Y lo que entra en ese momento, entra profundo. Florence enseñó que después de 7 días, el patrón comienza a cambiar. Después de 21 días, el nuevo patrón está instalado. Después de 40 días, te conviertes en otra persona. Una persona que habla la lengua del cielo, no la lengua de la tierra. Esperanza hizo exactamente eso. Y 6 meses después de la primera consulta, ella volvió al consultorio de Florence. De esta vez, no para pedir ayuda, sino para agradecer. Esperanza se había tornado empresaria. Abrió una tienda de ropas y estaba prosperando más allá de lo que imaginaba. Florence preguntó: ¿cuál fue el secreto? Esperanza respondió: yo paré de intentar y comencé a ser. Florence anotó esa frase en la libreta personal y escribió al lado: esta es la única transformación que importa. Pero necesito contarte algo que Florence reveló solo para los alumnos más cercanos. Ella descubrió que existen 3 niveles de bloqueo por la palabra, y la mayoría de las personas están trabadas en el nivel 3, sin saber. Nivel 1, bloqueo superficial. Es cuando dices palabras negativas, pero no crees profundamente en ellas. El bloqueo es leve, fácil de revertir. Nivel 2, bloqueo emocional. Es cuando dices palabras negativas y ya sientes emocionalmente que son verdad. El bloqueo es medio, precisa de reprogramación consciente. Nivel 3, bloqueo identitario. Es cuando dices palabras negativas y ellas hacen parte de tu identidad. Te ves como alguien que intenta, no como alguien que consigue. Ese es el bloqueo profundo. Y solo se quiebra con decreto diario por no mínimo 40 días. Florence decía: si estás en el nivel 3, no te desanimes. Yo estuve ahí y salí. Pero necesitas ser implacable contigo mismo. Cada vez que la palabra prohibida salga de tu boca, tú paras, respiras y rehaces la frase, sin excepción. Porque cada vez que dejas pasar, refuerzas la prisión. Florence tenía una alumna llamada Sara. Sara estaba en el nivel 3. Ella se veía como alguien que intentaba, pero nunca conseguía. Florence trabajó con Sara por 6 meses. Y el método fue ese. Todo día, al despertar, Sara miraba en el espejo y decía 10 veces: yo no intento, yo hago, yo no espero. Yo recibo, yo no dudo,
Yo decreto. En los primeros días, Sara se sentía ridícula, pero Florence insistió. Y en el 21º día, Sara tuvo un colapso emocional. Ella lloró por 1 hora. Y cuando paró de llorar, ella dijo: Florence, acabó. La persona antigua murió. Yo no soy más quien yo era. Florence sabía que aquello era el renacimiento lingüístico. La identidad vieja había sido quebrada y la nueva estaba naciendo. Entonces te pregunto ahora, ¿en cuál nivel estás? Sé honesto. ¿Usas las palabras prohibidas como hábito o como identidad? Porque si fuera identidad, necesitas del decreto de los 40 días. Florence creó ese decreto específicamente para quebrar bloqueos de nivel 3. Y aquí está el decreto de los 40 días para reprogramación total. Durante 40 días consecutivos, al despertar, antes de hacer cualquier cosa, vas a decir en voz alta: yo soy alguien que recibe, no alguien que intenta. Yo soy alguien que declara, no alguien que espera. Yo soy alguien que posee, no alguien que desea. Mi palabra es ley. Mi voz es poder. Yo hablo la lengua del cielo. Está hecho. Así es. Florence decía que en los primeros días vas a sentir resistencia. Tu mente te va a decir: eso es pura jalada. Pero persiste, porque lo que está pasando es que la identidad antigua está luchando para sobrevivir y va a luchar hasta el día 21. Pero si pasas del día 21, la lucha acaba y del día 22 al día 40 empiezas a sentir el cambio. Vas a percibir que las palabras salen diferentes, que te sientes diferente, que la gente te trata diferente, porque ya no eres el mismo. Te has convertido en alguien que habla la lengua de la abundancia, como si te hubiera tocado la Virgen de Guadalupe. Ahora viene algo que te va a impactar. Florence descubrió que las personas que nunca consiguen la abundancia tienen una cosa en común. Usan la palabra intentar en promedio 47 veces por día. Imagínate. Florence contó esto en una conferencia en 1928. Ella dijo: observé a 100 personas por 30 días. 50 eran prósperas, 50 eran pobres. Las prósperas usaban intentar menos de 3 veces por día. Las pobres usaban 47 veces. La diferencia no es suerte, es lenguaje. Florence entonces reveló algo que asustó a la audiencia. Ella dijo: si quieres saber si vas a tener abundancia o no, observa tu boca por un día. Cuenta cuántas veces dices intentar, difícil, imposible. Si pasas de 10 veces, estás decretando pobreza y el universo te está obedeciendo. Alguien en la audiencia gritó: «Pero Florence, ¿y si realmente estoy intentando? ¿Y si es difícil de verdad?» Florence se detuvo, miró a la persona y dijo algo que entró para la historia. Intentar y ser difícil solo existen cuando crees que existen. Dios no conoce esas palabras. La divinidad no conoce esas palabras. Solo el ego conoce. Y el ego no manifiesta nada. Solo el alma manifiesta. Entonces, elige. ¿Vas a vivir por el lenguaje del ego o por el lenguaje del alma? La sala quedó en silencio, porque todos allí percibieron. Estaban viviendo por el lenguaje del ego, y por eso no manifestaban nada, como si le rezaran al santo equivocado. Voy a contarte ahora la historia más poderosa que Florence registró sobre este asunto. Era 1925. Florence recibió una carta de una mujer llamada Elena. Elena estaba al borde del suicidio. Había perdido todo: marido, hijos, casa, dinero. Y escribió para Florence: «He intentado todo. Nada funciona. Me rindo».
Florence leyó la carta y percibió la palabra intenté estaba allí. Elena se identificaba como alguien que intenta, pero no consigue. Florence escribió de vuelta. Y la carta decía apenas esto. Elena, deja de intentar. Empieza a declarar. No me escribas de nuevo hasta que hayas hecho la declaración de los 40 días. Si lo haces, tu vida cambia. Si no lo haces, realmente no hay nada que yo pueda hacer por ti. Elena se enfureció con la respuesta. Pero no tenía más nada que perder. Entonces empezó. Todo día, al despertar, ella decía la declaración. Yo soy alguien que recibe. Yo soy alguien que declara. En el día 7, nada había cambiado. En el día 14, aún nada. Elena pensó en desistir. Pero recordó las palabras de Florence. No me escribas hasta completar los 40 días. Entonces continuó. En el día 22, Elena despertó diferente. Ella no sabía explicar, pero sentía que algo había cambiado por dentro. En el día 30, Elena recibió una carta. Era de una tía distante que había muerto y dejó una herencia de $5,000 para Elena, como un milagro de la Virgen. En el día 40, Elena conoció a un hombre. Ellos se casaron 6 meses después, y él adoptó los hijos de Elena, que habían sido llevados por la familia del exmarido. Elena escribió para Florence en el día 45, y la carta decía: Florence, yo era una persona, hoy soy otra. La única cosa que cambié fue el lenguaje. Y el lenguaje cambió todo. Florence guardó esa carta hasta el día de su muerte, y siempre mostraba para quien dudaba del poder de la palabra. Florence decía: ¿no crees en mí? No necesitas. Haz la prueba. Cambia tu lenguaje por 40 días y ve si tu vida no cambia. Si no cambiar, vuelve para las palabras antiguas, pero apuesto mi alma que va a cambiar. Entonces aquí está el desafío que Florence dejó para quien está viendo esto ahora. Desafío de los 40 días de Florence Scovel. Regla 1. Durante 40 días, elimina completamente las palabras intentar, difícil, imposible, tal vez, falta, espero. Regla 2. Toda vez que esas palabras vinieren, pausa, respira y sustituye por hago, fácil, posible, con certeza, abundancia, recibo. Regla 3. Todo día al despertar, diga la declaración de los 40 días en voz alta. Regla 4. Anote en un papel cuántas veces por día necesitas corregirte. Vas a ver el número caer. Regla 5. En el día 40, escribe lo que cambió en tu vida y guarda como prueba para ti mismo. Florence decía: quien hace ese desafío hasta el fin, nunca más es el mismo, porque descubres que no eran las circunstancias que te prendían, era el lenguaje. Y cuando cambias el lenguaje, cambias el destino. Pero necesito avisarte sobre algo. Florence alertó que en los primeros 7 días, tu vida puede parecer peor, porque el universo va a testarte, va a colocar situaciones para ver si vas a volver para las palabras antiguas. Si vuelves, el test recomienza, pero si persistes, en el día 8 empieza el cambio real. Florence llamaba esto de ley del test de la palabra. Ella decía: el universo no confía en quien cambia de idea a toda hora. Él confía en quien declara y mantiene la declaración. No importa lo que suceda. Hubo un caso famoso de un hombre llamado Roberto. Él empezó el desafío de los 40 días. En el día 5, él perdió el empleo. Roberto quedó tentado a decir: ¿ves? No funciona. Es difícil de más. Pero él recordó de Florence. Y en vez de eso, él dijo: yo declaro que este es el camino para algo mejor. Es fácil para mí porque Dios en mí todo facilita. En el día 12, Roberto recibió una propuesta de empleo. El salario era el doble del anterior.
En el día 40, Roberto ya era gerente, y él escribió para Florence: si yo hubiera desistido en el día 5, yo habría perdido todo esto. Florence respondió: y tú habrías aprendido nada, porque la mayor lección no es sobre abundancia, es sobre confianza en la palabra divina que sale de tu boca. Voy a revelar ahora algo que Florence enseñó apenas para pocos: la declaración secreta para emergencias lingüísticas. Funciona así. Si estás en un momento de crisis y sientes que vas a volver para las palabras antiguas, tú paras todo y dices esto: yo declaro que mi boca está sellada contra el mal. Yo solo hablo lo que Dios habla. Yo solo declaro lo que el cielo declara. Mi lengua es templo sagrado, y nada de profano sale de aquí. Así es. Está hecho. Florence decía que esta declaración crea un blindaje lingüístico. Sientes físicamente que no consigues más hablar las palabras prohibidas, como si la boca se rehusase a obedecer. Florence usaba esta declaración siempre que estaba en ambientes negativos, porque ella sabía que las palabras de los otros pueden contaminar. Entonces ella se blindaba antes. Como ponerse un escapulario contra el mal. Una vez, Florence asistió a una cena con personas muy negativas. Se quejaban de todo. Decían que todo era difícil, imposible, que nada salía bien. Florence permaneció en silencio durante toda la cena. Cuando regresó a casa, escribió en su libreta personal: hoy me di cuenta de por qué la abundancia es rara, porque el lenguaje de la mayoría es el lenguaje del infierno, no del cielo. Y quien habla la lengua del infierno, vive en el infierno. Quien habla la lengua del cielo, vive en el cielo. No existe un punto intermedio. Florence era radical en esto. Ella cortaba lazos con quienes insistían en hablar negativamente. Ella decía: no es falta de amor, es preservación espiritual, porque cada palabra negativa que entra en tu oído entra en tu subconsciente, y del subconsciente entra en tu realidad. Así que aquí va una advertencia seria de Florence. Cuidado con quien permites que hable cerca de ti, porque las palabras son semillas, y las semillas germinan. Si alguien cerca de ti vive diciendo que las cosas son difíciles, que nada sale bien, que siempre intentan pero no lo logran, esa persona está plantando semillas malditas en el jardín de tu mente, y si no arrancas esas semillas rápido, ellas crean raíces. Y cuando crean raíces, tú empiezas a hablar igual. Y cuando hablas igual, vives igual. Por eso Florence cortó a decenas de personas de su vida. No por orgullo, sino por supervivencia espiritual. Ándale. Una alumna de Florence, llamada Patricia. Patricia era próspera, pero comenzó a juntarse con un grupo de amigas que vivían quejándose. En 3 meses, Patricia perdió la mitad de lo que tenía. Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Fue a consultar a Florence, y Florence le preguntó: ¿con quién te has estado juntando? Patricia le contó. Florence le dijo: ahí está el problema. Bebiste el veneno de sus palabras, y ahora ese veneno está actuando en tu vida. Patricia quedó impactada. Florence continuó: tienes 2 opciones. O cortas a esas personas, o continúas con ellas y lo pierdes todo. No estoy siendo dramática, estoy siendo real. Patricia cortó las amistades, y en 2 meses todo volvió a la normalidad. Florence anotó en su libreta personal: las palabras son más peligrosas que los virus, porque los virus atacan el cuerpo, las palabras atacan el destino. ¡Qué fuerte! Ahora viene la parte más profunda. Florence descubrió que existe un nivel avanzado de la ley de la palabra, y pocos llegan ahí. Este nivel se llama hablar por el otro. Funciona así.
Cuando alguien cercano a ti está atrapado en un lenguaje negativo y ya has intentado de todo para ayudar, pero la persona no cambia, tú dejas de intentar convencer y empiezas a declarar por la persona. Florence enseñó esto para quien tenía hijos, cónyuges o padres atrapados en patrones negativos. Ella decía: si la persona no consigue cambiar su lenguaje, tú cambias el tuyo en relación a ella. Tú declaras por la persona. Y Florence enseñaba una declaración específica para esto. Declaración para hablar por la persona amada. Yo declaro que, nombre de la persona, ahora habla la lengua del cielo. Yo declaro que toda palabra negativa que sale de su boca es cancelada por la ley de la gracia. Yo declaro que su subconsciente ahora está reprogramado para el lenguaje de la abundancia. Yo declaro que su boca ahora es templo de declaraciones divinas. Así es. Está hecho. Amén. Florence decía que esta declaración debería ser hecha por 21 días consecutivos. Y ella tenía relatos de personas que cambiaron completamente después de que alguien declaró por ellas. Florence explicaba: cuando tú declaras por alguien, tú abres un portal espiritual y Dios actúa a través de ese portal, porque Dios respeta la fe intercesora. Así merito. Hubo un caso de una madre llamada Elizabeth. El hijo de ella era adicto a las drogas. Él vivía diciendo: yo intento parar, pero es difícil. Elizabeth hizo de todo, hasta que encontró a Florence. Florence enseñó la declaración para hablar por el otro. Elizabeth la hizo por 21 días. En el 15º día, el hijo despertó y dijo: madre, yo voy a conseguirlo. Yo voy a salir de esto. Y salió. En 3 meses, él estaba limpio. Elizabeth preguntó a Florence: ¿qué sucedió? Florence respondió: el subconsciente de él recibió la declaración de tu boca. Y cuando una madre declara con fe absoluta, ni el infierno resiste, porque la fe de madre es la fe más poderosa del universo espiritual. Madrecita linda. Entonces, si tú tienes a alguien que amas y que está atrapado en un lenguaje negativo, no te rindas. Haz la declaración para hablar por el otro por 21 días. Y observa. Florence decía: cuando tú hablas por el otro con fe absoluta, tú no estás apenas hablando. Tú estás creando realidad para esa persona. Porque la boca ungida por la fe crea mundos. Florence creía en esto con cada fibra de su ser. Y ella vio esto funcionar decenas de veces. Por eso ella insistía: nunca subestimes el poder de tu palabra sobre la vida de quien tú amas. Tú puedes salvar a alguien solo con declaraciones. Es la pura verdad. Ahora necesito entregarte el último secreto, el más poderoso de todos. Florence lo llamaba la ley de la última palabra. Y funciona así. Cada día, antes de dormir, la última palabra que tú dices programa tu subconsciente para la noche entera. Si tú duermes diciendo cosas negativas, tú pasas la noche siendo bombardeado por pesadillas espirituales. Si tú duermes diciendo declaraciones de poder, tú pasas la noche siendo reprogramado por el cielo. Florence tenía un ritual sagrado. Cada día, antes de apagar la luz, ella decía: está consumado. Todo está perfecto. Mi mañana es abundante. Mi boca habla apenas verdad divina. Así es. Y entonces ella dormía. ¡Qué bonito! Florence enseñó este ritual a cientos de personas. Y todas relataron lo mismo. Los sueños cambiaron. Pararon de tener pesadillas financieras. Pararon de soñar con pérdidas y fracasos. Y comenzaron a soñar con abundancia, puertas abiertas, caminos iluminados. Florence explicaba: el subconsciente trabaja toda la noche. Y él trabaja con el último comando que tú diste. Y el último comando fue de miedo.
Él pasa 8 horas creando escenarios de miedo. Si el último comando fue de fe, él pasa 8 horas creando escenarios de victoria. Por eso Florence decía, nunca duermas sin declarar. Jamás. Hubo un hombre llamado Daniel que estaba quebrado. Él dormía toda la noche preocupado, pensando en las deudas. Florence dijo, Daniel, tú estás programando fracaso 8 horas por noche. Para ahora. Daniel comenzó a hacer el ritual de la última palabra. En 15 días, él tuvo una idea en el sueño. Despertó, anotó, aplicó en el negocio. En 3 meses, el negocio despegó. Daniel dijo para Florence, fue el sueño que salvó todo. Florence corrigió, no fue el sueño. Fue la declaración antes del sueño. La declaración abrió el canal. El sueño fue apenas la respuesta. Imagínate, pero tiene algo aún más profundo que Florence reveló apenas al final de la vida. Ella descubrió que existe una palabra raíz. Una palabra que, si tú la eliminas, todas las otras palabras negativas caen junto. Y esa palabra es, no consigo. Florence decía, esa es la raíz de todo bloqueo. Porque cuando tú dices, no consigo, tú creas una identidad de impotencia. Y de esa identidad nacen todas las otras. Yo intento. Es difícil. Imposible. Tal vez. Falta. Todas son hijas de no consigo. Órale. Florence enseñó el decreto de la raíz. Ella decía, si quieres una transformación rápida, ataca la raíz. Y aquí está el decreto. Yo declaro que sí puedo. En Dios, yo puedo todo. Nada es imposible para mí, porque Dios está en mí. Yo puedo prosperar. Yo puedo manifestar. Yo puedo recibir. Yo puedo ser abundante. Mi boca nunca más dirá, no puedo. Porque yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios pueden. Está hecho. Así es. Amén. Florence mandaba repetir este decreto 3 veces al día. Mañana, tarde y noche. Por 21 días. Y ella decía, si ustedes hacen esto, no van a cambiar solo el lenguaje. Van a cambiar la identidad. Porque la identidad es lo que te repites a ti mismo todos los días. Si te repites, no puedo, te conviertes en alguien que no puede. Si te repites, yo puedo, te conviertes en alguien que sí puede. Es así de sencillo. Hubo una mujer llamada Lupita que estaba en una depresión profunda. No conseguía salir de la cama. Florence fue a visitarla y le enseñó el decreto de la raíz. Lupita comenzó a repetirlo, incluso sin creerlo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Al 3er día, Lupita salió de la cama. Al 7º día, Lupita volvió a trabajar. Al 21º día, Lupita estaba irreconocible. Florence anotó. Lupita probó que no necesitas creer primero. Solo necesitas hablar primero. La creencia viene después. Porque la boca crea la creencia. Así como la fe mueve montañas, mi gente. Ahora les voy a dar algo que puede cambiar todo en las próximas 24 horas. Florence creó lo que ella llamó el decreto de emergencia para 24 horas. Era para situaciones críticas, cuando la persona necesitaba un cambio rápido. Y aquí está el decreto completo. Presten atención porque esto es poderoso. Yo declaro que en las próximas 24 horas, toda palabra que salga de mi boca es decreto divino. Yo elimino intentar. Difícil. Imposible. Falta. Yo declaro solo abundancia. Posibilidad. Certeza. Fe. Mi día de hoy es gobernado por la lengua del cielo. Puertas se abren. Caminos se iluminan. Dinero fluye. Oportunidades llegan. Porque mi boca decretó. Y lo que mi boca decreta, Dios ejecuta. Está consumado. Así es. Ahora. Florence decía, digan esto al despertar y observen el día.
Van a percibir que las cosas fluyen diferente, que las personas los tratan diferente, que oportunidades aparecen de la nada, porque ustedes decretaron el día antes de vivirlo. Y el decreto siempre viene antes de la manifestación. Florence le enseñó esto a un empresario que estaba perdiendo un contrato millonario. Él hizo el decreto a las 6 de la mañana. A las 3 de la tarde, el cliente llamó cambiando de idea. Contrato cerrado. El empresario le preguntó a Florence, ¿cómo es esto posible? Florence respondió, usted cambió la frecuencia del día. Cuando usted decreta, usted altera la realidad antes de que suceda. Es como encomendarse a la Virgencita, mi gente. Ella siempre nos escucha. Pero ahora viene algo que pocos saben. Florence descubrió que existe una hora de oro para los decretos. Una hora del día en que el universo responde 3 veces más rápido. Y esa hora es entre 5 y 6 de la mañana. Florence la llamaba la hora del maná, porque en el desierto el maná caía de mañana temprano. Y Florence percibió que en la dimensión espiritual las bendiciones también caen en ese horario. Ella decía, si decretan entre 5 y 6 de la mañana, el decreto tiene poder triple, porque el mundo espiritual está más activo, el velo está más fino, y Dios escucha más claro. Es como cuando le rezas a la Virgen en la madrugada, con el alma limpia y el corazón abierto. Florence se despertaba todos los días a las 5 de la mañana y pasaba 20 minutos decretando. Ella no oraba pidiendo, ella decretaba. Ella decía cosas como, yo decreto prosperidad hoy, yo decreto puertas abiertas, yo decreto clientes llegando, yo decreto ideas geniales, yo decreto salud perfecta, yo decreto paz absoluta. Y su día siempre era extraordinario, porque el día obedecía lo que había sido decretado en la hora del maná. Entonces aquí va el desafío final. Si están realmente dispuestos a cambiar, hagan esto. Durante 7 días, despiértense a las 5 de la mañana y pasen 20 minutos decretando. Usen las palabras de poder que Florence enseñó. Yo hago, yo puedo, yo recibo, yo soy, yo decreto. Está hecho. Así es. Florence decía, quien hace esto por 7 días nunca más es el mismo. Porque descubren que no son víctimas de la vida, son creadores de la vida. Y los creadores crean con la boca, así como los mariachis crean melodías con sus voces. Si este video llegó hasta ustedes, no fue por casualidad. Florence decía que la información llega para quien está listo. Y si están aquí, es porque su alma está lista para hablar la lengua del cielo. Entonces no ignoren esto. No lo dejen para después. Comiencen hoy. Eliminen las palabras fatales. Sustitúyanlas por las palabras de poder. Hagan el decreto de los 40 días. Despiértense en la hora del maná y observen su vida cambiar. Porque cuando cambian el lenguaje, cambian el destino. Florence lo probó. Cientos de personas lo probaron. Y ahora es su turno de probarlo. Ánimo, mi gente, que sí se puede. Antes de terminar, necesito contarles algo que Florence escribió en el último día de su vida. Ella estaba en casa, sabía que iba a partir, y pidió papel y pluma. Escribió un último mensaje, y ese mensaje decía, si yo pudiera dejar solo una enseñanza, sería esta. Cuiden su boca, porque su boca es el portal entre el cielo y la tierra. Lo que ustedes hablan, ustedes lo crean. Lo que ustedes decretan, ustedes lo viven. Entonces hablen vida, hablen abundancia, hablen fe y nunca, nunca más digan, yo intento, porque ustedes no intentan, ustedes son, y ser es infinitamente más poderoso que intentar. Florence firmó.
y entregó el papel a su hija. Y dijo: «Entrégalo a quien lo necesite. Y aquí estoy yo, entregándoselo a ustedes. Es como una herencia de la abuela, llena de sabiduría. Ahora depende de ustedes. Pueden ignorar todo esto, volver a las palabras antiguas y continuar viviendo la vida que siempre han vivido. O pueden aceptar el desafío, eliminar las palabras fatales y descubrir que siempre han tenido el poder de cambiar todo. El poder estaba en su boca. Solo no sabían cómo usarlo, pero ahora lo saben. Florence les enseñó, y ella no enseña en vano. Entonces, honren la enseñanza, aplíquenla, y cuando su vida cambie, y va a cambiar, recuerden, fue la palabra la que cambió. Siempre fue la palabra. Recuerden el dicho: las palabras se las lleva el viento, pero lo que decretas con fe se materializa. Si este mensaje transformó algo dentro de ustedes, hay una manera de honrar este conocimiento y hacerlo circular. Aquí abajo tienen la opción de Super Thanks. Cuando hacen clic en ese corazón, no solo están apoyando el canal, están activando la ley de la circulación que la propia Florence enseñó. Ella decía: energía que circula, multiplica. Energía que se estanca, muere. Cada video de estos exige investigación profunda en los manuscritos originales de Florence, en los diarios personales, en los relatos de las alumnas. Son enseñanzas que fueron escondidas por décadas. Y cuando ustedes apoyan, están diciendo: esta sabiduría merece ser conocida. Ustedes no son solo espectadores, son guardianes de esta verdad. Y los guardianes hacen que el mensaje llegue a quien lo necesita. Es como compartir un tamal caliente con un amigo en un día frío. Ahora díganme una cosa en los comentarios. ¿Cuál de esas frases fatales usan más sin darse cuenta? Yo intento. Es difícil. Imposible. Tal vez. Comenten aquí. Porque Florence decía: reconocer el error es el primer paso para corregirlo. Y si tienen coraje de comentar, tienen coraje de cambiar. Entonces vayan allá. Escriban en los comentarios cuál es la palabra que más usan, así como cuando confiesas tus pecados para liberarte. Y a partir de hoy, esa palabra muere y nace una nueva, la palabra del cielo, la palabra que Florence te enseñó, la palabra que va a cambiar todo. Sí, esperanza. A partir de este momento, desterramos esa palabra de tu vocabulario, la declaramos muerta y en su lugar damos la bienvenida a una palabra llena de poder divino. Una palabra que resuena con la sabiduría de Florence Scovel Shinn. Una palabra que tiene el potencial de transformar tu vida por completo. Es la palabra que emana directamente del cielo. Una palabra impregnada de la gracia y la abundancia que Dios tiene reservadas para ti. Una palabra que te conectará con tu propósito divino y te guiará hacia la realización de tus sueños más anhelados. Recuerda, esperanza, Florence Scovel Shinn, con su sabiduría inigualable, nos ha legado un tesoro invaluable, la comprensión del poder de la palabra. Ella nos enseñó que nuestras palabras son semillas que plantamos en el jardín de nuestra vida y que, con la ayuda divina, podemos cosechar una abundancia inimaginable. Así que levanta tu voz con fe. Declara la palabra del cielo con convicción y observa cómo se despliegan los milagros en tu vida. Porque, recuerda, esperanza, tú tienes el poder de crear tu propia realidad con la palabra que Florence te enseñó, con la palabra que viene del cielo, con la palabra que lo cambiará todo.